Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 184. Vamos a dedicar este tiempo en este espacio de luz que ilumina mi camino para ejercitarnos para la eternidad. Recuerden que en este mes de julio estamos ejercitándonos en la disciplina de la santidad y la piedad. Es necesario que haya piedad. El Señor viene por una iglesia piadosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y en este tiempo estamos enfrentando la última cosecha de los últimos tiempos. Y es necesario que la iglesia empiece a brillar por la santidad, que ya dejemos a un lado la cultura de este mundo y empecemos a concentrarnos en lo eterno. Por eso se ha propiciado este espacio luz que ilumina mi camino, para poder darle prioridad a lo eterno y que el Señor sea ayudándonos a crecer, a enfocarnos en Él. Recuerde que nuestra mirada debe estar en lo eterno. El tema de hoy, los propósitos de Dios para ti. En 1981, Pipa y yo sentimos que Dios nos estaba llamando a un ministerio a tiempo completo en la iglesia de Inglaterra y que yo me ordenara como ministro, dice el pastor Nicky. También sentimos que debíamos hacer nuestro entrenamiento en Durham a partir de septiembre de 1982. Yo encabezaba la lista de espera para el acceso a la Escuela de Teología de la Universidad de Durham. Me dijeron que era casi seguro que alguien abandonara y que prácticamente tenía garantizado un lugar. Basándome en aquello, anuncié por todos lados nuestros planes, incluyendo a todo el buffet donde ejercía como abogado, que me iba justo antes de la fecha en la que debía comenzar la universidad. Recibimos la noticia de que excepcionalmente nadie había abandonado aquel año y que no sería posible que nos fuéramos a Durham. Intentamos persuadirlos de todas las maneras para que cambiaran de opinión. Ante la negativa, intentamos desesperadamente encontrar otra escuela de teología que nos aceptara. Oramos e hicimos todo lo que pudimos, pero fue en vano. La puerta estaba firmemente cerrada. El año siguiente fue extremadamente difícil. En el despacho de abogados me dieron muy poco trabajo, pues sabían que me iba y por lo tanto no tenían ningún incentivo para construir mi carrera. En ese momento, aquello supuso una desconcertante y tremenda decepción. Finalmente, Pipa y yo fuimos a estudiar a Oxford al año siguiente y con el tiempo comencé a trabajar como coadjuntor en HTV en 1986. Mirando en retrospectiva, si hubiéramos conseguido el puesto en Durham, conseguir una coadjuntoría en HTV hubiera sido imposible por cuestiones de tiempo y no estaríamos haciendo lo que hacemos hoy. Estoy enormemente agradecido a Dios por bloquear nuestros planes y ordenar estratégicamente nuestros pasos. Si estás atravesando un revés o una decepción, recuerda que los propósitos de Dios para ti son buenos, agradables y perfectos, como lo dice Romanos 12:2. Nada sucede sin el permiso de Dios. Él tiene el control y dispone todas las cosas para el bien. Vamos a leer Proverbios 16 del 8 al 17. Recuerden que en este año 2026 estamos leyendo en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Proverbios 16 desde el verso 8 dice así: es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El rey detesta las fechorías, pero su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. Amén. Vamos entonces a estudiar el primer punto. Con el primer punto estudiaremos este texto de Proverbios. El primer punto se titula Dios ordena tus pasos a través de los planes humanos. Está bien planificar, sin embargo necesitamos hacerlo con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor quiere, como lo dice Santiago 4 del 13 al 15.
El escritor de Proverbios afirma: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. A veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios. En otras ocasiones, desde luego lo digo por propia experiencia, Dios anula nuestros planes. Debemos tener en cuenta siempre que es posible equivocarnos y que felizmente es el Señor quien determina nuestros pasos en última instancia. Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo. Los buenos líderes motivan a otros. No basan sus decisiones simplemente en lo que es popular, como señala la traducción bíblica al mensaje. El buen liderazgo tiene un fundamento moral. Cultivan un ambiente de transparencia. El rey se complace en los labios honestos. Aprecia a quien habla con la verdad. El rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como lluvia en primavera. Le invito a que cierre sus ojos un momento y vamos a entrar en el gimnasio espiritual. Ejercitarnos en esta disciplina de la oración. Hablemos con el Señor. Mira, a veces estamos callados y hablamos con todo el mundo, pero ante la presencia del Señor no abrimos la boca para agradecerlo, para honrarlo y para pedirle. Es necesario que hables con el Señor. Señor, amado Padre, quiero darte gracias porque aunque hago planes en mi corazón, en última instancia eres tú quien determina mis pasos. Eres tú quien tiene la última palabra. Quiero darte gracias por tu fidelidad tan grande y tu amor inagotable. Quiero bendecir tu nombre y honrarte en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Quiero darte honra, honor y alabanza a ti. En el nombre de Jesús te pido que determines mis pasos, que me guíes, Señor. Ayúdame a no pecar contra ti haciendo mis propios planes y yendo en contra de tu voluntad. Quiero agradarte en todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora les invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 22 y el capítulo 23 del 1 al 11. Hechos capítulo 22 dice así: la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Pablo revela su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Pablo ante el Concilio Supremo. Al día siguiente, el comandante ordenó a los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo judío. Quería averiguar de qué trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Hechos capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió el concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tomó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a los soldados que fueran a rescatarlo
por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se les apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Amén. Vamos al segundo punto con este texto de Hechos que acabamos de leer. El segundo punto se titula: Dios ordena tus pasos a pesar de la oposición humana. ¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Estás enfrentando dificultades y oposición o pasando por tiempos de crisis? ¿Los planes están en tu contra? Hay una serie de planes contrapuestos en esta historia. ¿Cómo se relacionan con los propósitos de Dios? Vamos a ver. Primero aquí vemos a la multitud. La multitud planea borrar a Pablo de la tierra. Aunque esto le genera dificultades a Pablo, fracasan finalmente porque sus planes están en contra de los propósitos de Dios. Vemos también al comandante. El comandante era un hombre militar con poder. Planeaba hacer azotar a Pablo. Pablo es llevado a la sala de tortura, pero el plan fracasó porque era ilegal azotar a un ciudadano romano antes de ser condenado, y el comandante no se había dado cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. También vemos el consejo. Las autoridades religiosas, el Sanedrín, planean matar a Pablo. Pablo es llevado al juicio y puesto en el banquillo donde señala su inocencia. Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. La respuesta de Pablo es hipócrita. A usted también lo van a golpear, Dios lo va a golpear. Después Pablo logra dividir la asamblea, la cual se componía de fariseos, quienes creían en la resurrección de los muertos, y los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección de los muertos. Pablo decide aprovechar la oposición. En efecto afirma: yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. También en este texto vemos la crisis. Las crisis. En medio de todo esto, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. Fue guiado por Dios y en el Espíritu resolvió ir a Jerusalén y luego a Roma. Sin embargo, a pesar de esto, encontró una crisis tras otra. Pablo tuvo que haberse preguntado si había pasado por alto los propósitos de Dios, pero en medio de estas crisis, el Señor se le apareció y lo alentó, diciéndole: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Dios ordenará estratégicamente tus pasos, al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final. Él tiene el control completo, aunque no siempre es fácil verlo en el momento. El propósito de Dios es que tú, al igual que Pablo, testifiques donde quiera que vayas. Testifica. Cuando sea apropiado, da tu testimonio. Tu vida es un testimonio incluso cuando no estás hablando. No esperes hasta que todo vaya bien. En realidad, a veces tu testimonio es más poderoso en tiempos difíciles. Eso me pasó a mí en el momento de la cirugía, cuando tuve la fractura. Estaba allí en medio de mi dolor y en medio de todo eso, y llegaba mucha gente enferma, fracturada. Tuve la oportunidad de testificar y de orar por esas personas, aún en medio de esa crisis que yo estaba enfrentando, porque cuando algo pasa, momentos adversos y dificultades, también allí Dios permite que puedas testificar y que puedas bendecir a otros, porque a donde Dios te lleve vas a ser la luz de ese lugar. Vamos a orar. Amado Señor, dame el mismo coraje que le diste al apóstol Pablo para que dé testimonio acerca de ti a donde quiera que yo vaya. Lléname de tu espíritu y lléname de tu poder, Señor, para poner tu nombre en alto en medio de cualquier circunstancia o crisis. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir ahora la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 6, desde el verso 24. Leemos también el capítulo 7 y el capítulo 8 del 1 al 15. Ubíquese entonces allí en Segundo de Reyes, capítulo 6, para que iniciemos en el verso 24. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así: Ben-Hadad sitió Samaria. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. El rey le respondió: si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vivo en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó: ¿qué te pasa?
Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo, pero antes de que el mensajero llegara, Eliseo le dijo a sus ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Segundo de Reyes, capítulo 7. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Unos marginados visitan el campamento enemigo. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaron unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre, también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que al ponerse al sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de los carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. 4. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Israel saquea el campamento. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces, uno de los oficiales le dijo, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Así que todo esto sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue.
Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Segundo de Reyes, capítulo 8. La mujer sunamita regresa a su casa. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Hazael mata a Ben-Hadad. Luego Eliseo fue a Damasco, la capital de Aram, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Cuando alguien le informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Entonces Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco para regalarle a Eliseo y fue a verlo y le dijo: tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarle: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Eliseo le contestó: ve y dile, ciertamente te recuperarás, pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. Eliseo se quedó mirando a Hazael tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se puso a llorar. ¿Qué pasa, mi señor?, le preguntó a Hazael. Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel, contestó Eliseo. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus hijos contra el suelo y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Entonces Hazael le dijo: ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? Eliseo le contestó: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Cuando Hazael se despidió de Eliseo, regresó él al rey y le preguntó: ¿qué te dijo Eliseo? Me dijo que seguro que te recuperarás, contestó Hazael. Ahora bien, al día siguiente, Hazael agarró una manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Aram. Aquí vemos una muestra de cuando Dios permite que quede un gobernante para traer un juicio sobre esa tierra, como nos sucedió a nosotros los colombianos hace 4 años. Vamos ahora al tercer punto. Dios ordena tus pasos a través de los agentes humanos. Dios resuelve sus propósitos a través de la acción humana. El sufrimiento del pueblo de Samaria era casi insoportable: la hambruna, los costos astronómicos de los alimentos e incluso el canibalismo. El rey de Israel dio una excusa lamentable para no ayudar a la mujer que le gritaba: sálvenos, su majestad. Respondió: si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? Esta es la reacción equivocada. La soberanía de Dios y sus planes no son una excusa para la inacción humana. Dios trabaja a través de agentes humanos. Cuando hay necesidades, estás llamado a ser las manos de Dios. Esto es lo que Eliseo hizo respondiendo a aquellas necesidades. Dios usó a Eliseo y él profetizó: escuchen la palabra de Dios, la hambruna ha terminado. Mañana a esta hora la comida será abundante. Dios usó a 4 hombres con lepra, quienes descubrieron dónde había comida en abundancia. Mientras comían y bebían, dijeron entre sí: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Los precios de los alimentos cayeron durante la noche y cada palabra que Eliseo había dicho resultó cumplirse a la letra. A pesar de que el mundo produce suficiente comida para todos, 1 de cada 8 personas en este planeta vive con el dolor del hambre. Si simplemente nos alimentamos nosotros mismos, esto no está bien. Debemos hacer todo lo que podamos para poner fin a la pobreza extrema en nuestra generación.
Esta también es una maravillosa ilustración de cuál debe ser nuestra motivación para decirle a los demás las buenas nuevas acerca de Jesús. Aquellos hombres hambrientos encontraron una montaña de comida y se dieron cuenta de que Dios los había librado de sus enemigos. Podían haber mantenido la buena noticia en secreto solo para ellos, pero hubiera sido algo totalmente egoísta, aunque estuvieron tentados a hacerlo. Tenemos noticias mucho mejores que las que ellos tenían. Las buenas nuevas de Jesús y el Evangelio no te las guardes para ti. Eres un agente humano responsable de llevar a cabo los planes de Dios. Igualmente, la gente de la ciudad podía haberse quedado allí con la condición de perdidos, negándose a creer las buenas noticias. De hecho, el rey no responde muy positivamente al principio, pues sospechaba que era una trampa. Asimismo, algunas personas no responden a la oferta de vida que Jesús hace a cada ser humano hoy porque sospechan que hay alguna trampa. Dios no se limita a hacer cumplir sus propósitos a través de agentes humanos, sino que a veces revela estos planes a sus profetas. Eliseo profetizó en plena época de hambruna que en 24 horas habría comida en abundancia. Eso parecía totalmente increíble en aquel momento, pero Dios rescató a su pueblo. La profecía de Eliseo se hizo realidad, tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer. Dios también reveló a Eliseo lo que estaba a punto de sucederle al rey. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por tener buenos planes para mi vida, en la cual tus propósitos finalmente prevalecerán. Gracias, Señor. Aquí estoy. Tus planes son perfectos para mí. Ayúdame a cumplirlos. Que mis generaciones y yo cumplamos tus propósitos, Señor. Alíneanos. Alinea a mis hijos, alinea a mis nietos y a todas mis generaciones para hacer tu voluntad. Queremos ser una generación que te honra y que te sirve. Aún cuando el precio sea la vida, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición para el mundo, alimentando a los hambrientos y trayendo las buenas nuevas de Jesús a un mundo que necesita desesperadamente alimentos físicos y espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario tomando Segundo de Reyes, todos los 3 capítulos que acabamos de leer ahora, desde el capítulo 6 hasta el 8. Ella dice, Dios escoge a los más repudiados, a los 4 leprosos, para descubrir al campamento abandonado de los sirios. Qué divertido tuvo que haber sido para ellos saciar sus cuerpos hambrientos con comida deliciosa y probarse ropa hermosa. Ellos fueron los primeros en tener lo mejor. Así es, ellos pudieron escoger lo mejor antes de que llegara la multitud atropellando a todos. Bueno, le damos gracias a Dios por todos sus propósitos. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición, que permita que Dios ordene sus pasos a través de los planes de Él, que te des tiempo para conocerlos a diario. Aunque haya oposición humana, Dios va a ordenar tus pasos. Solo dile al Señor que quieres hacer su voluntad. Y recuerda que nosotros somos parte activa, somos agentes humanos disponibles para cumplir los propósitos de Dios. No te niegues, no te rehúses, no te hagas el sordo ni te ocupes tanto en otras cosas que olvides los planes del Señor. Bueno, amados, hemos sabido terminar. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.